Buenas tardes, muchas gracias. Muy buenas tardes, y antes de que digas nada, tengo que decirlo, muchas gracias y estoy emocionada, de verdad que agradezco muchísimo la invitación y nada, tener en las manos un libro de Miguel Delibes aquí y con esta compañía tengo la piel de gallina, o sea, si lo quieren comprobar, pasen, ya está. Es así la vida, ella ha cubierto guerras, catástrofes y tal, tan tranquila, y aquí tiene la piel de gallina. Bueno, pues muy buenas tardes a todos, la verdad es que bien estar aquí otra vez, volver a reunirnos, hay mucha gente incondicional de este ciclo y eso nos encanta. Gracias, Manuel, y bueno, pues ¿qué os voy a decir? Como dice Fernando, pues intentamos que a este ciclo vengan periodistas de reconocida trayectoria, pero además nos gusta otra cosa, quizá por eso del periodismo y la percha de actualidad, y es que cuando vengan, si puede ser, sea muy oportuno. Y yo creo que no había un momento más oportuno, desgraciadamente, por otra parte, para que Ana Bosch estuviera aquí, porque como todos ustedes saben, en sus años de periodista internacional en Televisión Española ha sido corresponsal en Moscú, también en Washington y en Londres, ha cubierto el proceso de paz de Irlanda del Norte, los primeros años de Putin tras la caída de Yeltsin, la Segunda Guerra de Chechenia, el segundo mandato de Bush, la ascensión de Barack Obama a la Casa Blanca, en fin, motivos para la charla no falta, ¿no? Además es una europeísta convencida, que eso es una cosa que a mí me interesa mucho, de la que luego hablaremos. De hecho, estuvo en la puesta en marcha de la cadena de información paneuropea Euronews. Y bueno, como enviada especial, como digo, ha cubierto pues, atentados, catástrofes, y actualmente forma parte del equipo de En Portada, cubriendo allí donde está la noticia, pero además de vez en cuando es requerida por informativos para que aporte su experiencia en esos lugares en los que ha vivido. Bueno, es premio Madariaga también por su trabajo, y de la asociación, y Ernest Udina, de la Asociación de Periodistas Europeos de Cataluña. Así que nada, le iba a decir la palabra para que dijera, pero como ya lo ha dicho, pues entramos directamente en materia. Y desgraciadamente la materia está en un lugar que ella conoce bien, porque además vivió allí un tiempo y asistió, como digo, a los primeros momentos de Putin. Esta guerra, que se viene larvando de tiempo, pero daba la sensación en un momento determinado como que le había pillado a todo el mundo con el pie cambiado. Parecía que Biden era el único que decía sí, va a haber una guerra, pero incluso hasta el último momento se estuvo negando. ¿Esto se veía venir? No. Hasta la invasión de Ucrania se lanza a la madrugada, allí las 4 de la madrugada, aquí las 6 del 24 de febrero. El 23 de febrero ni los ucranianos no lo veían venir. 2 o 3 días antes, como evidentemente llevábamos desde diciembre con esos 140.000 militares, ese despliegue, sobre todo por la parte del sur de Rusia y la parte de Bielorrusia, esas maniobras militares sin más, y sabiendo que Putin nunca hace nada sin más, evidentemente llevábamos mucho tiempo preocupados, ¿no? Por lo menos desde diciembre. Pues unos días antes, si la invasión se lanzó la madrugada del 24 de febrero, debía ser el 20 de febrero o por ahí, con esta ventaja de que ahora se puede seguir por webcam. Por cierto, saludos a los que nos estén siguiendo o los que lo vean luego en diferido en la web. Estuve siguiendo una charla con el presidente del Carnegie Center en Moscú, que es un periodista veteranísimo, un ruso de un centro de análisis de Moscú. Entonces, evidentemente, una persona muy informada y que sabe de qué habla. Entonces, pocos días antes de la invasión, él daba 3 posibilidades. Una, que no pase nada, descartada, porque, como hemos dicho, Putin no tenía 140.000 personas del ejército ahí para nada. 2, que ya ocupara oficialmente y se anexionara la parte que de hecho ya era un protectorado ruso desde hace 8 años del este de Ucrania, que era como más o menos 1/3 de esa región del Donbass. Y 3, que
ocupara todo el Donbass, es decir, la parte que ya era un protectorado de facto y la parte que no, que seguía formando parte de la Ucrania independiente. La opción de que lanzara una invasión total a toda Ucrania, a todo el país, no la contemplaba. Y en cambio, 3 o 4 días después es lo que lanzó. Con lo cual, yo no sé que hay aquí por lo menos una ucraniana, Alexandra, gracias por venir, ojalá tengamos tiempo de escucharte. No sé qué dirá ella, yo los ucranianos que conozco allí y aquí en España no creían que fuera de esta envergadura. Es decir, todas las conversaciones que yo seguía en Ucrania y en Rusia esos días previos era de con cuánto Donbass se iba a conformar, si con solo el que ya controlaba o con todo. Pero descartaban una ocupación o la aspiración a ocuparlo todo, una invasión a gran escala. ¿Y qué falló en el análisis? ¿Qué crees que falló? Porque tú conociste a Putin en sus primeros momentos. Yo no sé si ni siquiera esta evolución era entonces previsible. La frase que más hemos repetido las personas que más o menos cubrimos y seguimos la información de Rusia y sus derivadas es que cada vez que hemos dicho, hombre, no se va a atrever a tanto, bueno, no va a llegar hasta ahí, bueno, no creo que se atreva, nos hemos equivocado. Es decir, con Putin, pensar en límites, ahora ya con esta es la definitiva, ya hemos aprendido al cabo de 22 años de Putin en el poder que cualquier límite que nosotros nos pongamos en nuestro análisis, con él no vale. Eso de, hombre, no creo, porque esta ha sido la última en que no creíamos que fuera capaz. Son 30, en diciembre conmemoramos los 30 años de la caída, de la disolución, de la desintegración de la Unión Soviética. No creíamos que eso tuviera marcha atrás. Y eso es lo que está intentando Putin, anular esa independencia de 30 años. Hoy, hace un rato, bueno, hay unas conversaciones de paz y bueno, lo último que se ha dicho, que parece como un mínimo rayito de esperanza al que agarrarse, como que si Ucrania renuncia a la OTAN, Putin dice que a lo mejor aligera los combates a cambio Zelensky de mayor seguridad para su país. Para ser coherente con lo que acabo de decir, no hay que fiarse nada. Yo hasta que no lo vea no me lo creo. Es decir, porque podemos incluso estar de acuerdo en que prometerle, creo que fue en el año 2008, que la OTAN le dijo que sí, que un día entrarían en la OTAN. Podemos estar de acuerdo en que eso pudo ser un error estratégico, un error de cálculo de Occidente, ¿no? como dicen en Moscú. Pero yo creo que en el fondo es un poco como lo de que Turquía va a entrar en la Unión Europea. Se le promete, Estados Unidos aprieta mucho para que entre Turquía en la Unión Europea, pero en el fondo sabemos que hay muy pocas posibilidades. Y yo creo que, empezando por el gobierno de Ucrania, sabía que no estaba nada claro que pudieran un día entrar en la OTAN. Con lo cual, ¿se va a conformar solo con eso? Yo no me lo creo. Ojalá me equivoque, mañana Zelensky ponga en la Constitución y consiga que el Parlamento de Ucrania apruebe que ya no van a entrar en la OTAN, pero es que además ya no estamos. Las guerras, y en este país lo sabemos, las guerras desencadenan una serie de mecanismos todos cargados por el diablo, todos y que cobran vida propia. Entonces, lo que aprueben unas negociaciones y en una mesa Zelensky, ¿lo van a aceptar la mayoría de ucranianos? ¿Lo van a aceptar los ucranianos que están ahora con o sin formación militar, con un rifle o con lo que sea en la mano, o haciendo cócteles Molotov en los patios de sus casas
van a aceptarlo. O sea, llega un momento en que ya no es tan fácil negociar, ya no depende solo de una mesa, con lo cual ojalá dure poco, pero de nuevo, en este país, cuando nuestros antepasados recientes o cuando leemos historia, la guerra civil se creía, en julio del 36, se creía que iba a ser una cuestión de meses. Los padres que mandaban a sus hijos en barcos fuera de España, o los familiares, por ejemplo, en Cataluña, muchísimos que fueron a Perpiñá, al sur de Francia, pensaban que era cuestión de meses. Y duró 3 años. Entonces, hablo, se me pone la piel de gallina y se me parte el alma por dentro. Pero no quiero pecar de optimista porque hemos pecado demasiado de optimistas y luego el sentimiento de desazón es demasiado profundo. Y estamos, como parece, ante un nuevo orden mundial inevitablemente, sin duda, porque además aquí hay dos factores también muy importantes a tener en cuenta. Uno es Estados Unidos. A ver, todos sabemos que Putin está haciendo crímenes de guerra, pero quizá llamarle carnicero en este momento no es lo ideal para que el conflicto se solucione. El papel de Estados Unidos y el papel de China, que está ahí expectante, no sabemos exactamente. Sí, además a China no hacen más que surgirle en estas últimas semanas muchos problemas, ¿no? Después de presuntamente haberse puesto la medalla de haber gestionado, gracias a ese sistema autoritario absolutamente vertical de poder que tienen, muy bien la pandemia, de repente vuelve a haber casos COVID, vuelve a haber confinamientos de millones de personas y parece ser que ahora no se están conformando con tanta docilidad como se conformaron hace 2 años, ¿no? Que incluso en China también se están cansando, acusan el cansancio de la pandemia. Pero sin duda estamos en un momento, como fue el 11 de septiembre, como fue el 89, del 89 al 91, caída del muro, disolución de la Unión Soviética, como fue el fin de la Segunda Guerra Mundial y la Conferencia de Yalta, como fue el final de la Primera Guerra Mundial y el derrumbe de los imperios del momento. Es un cambio de orden. Desde el punto de vista de Moscú, lo que llaman la doctrina Putin, y eso está escrito, es que el proyecto, como tú bien decías antes, yo estaba allí, estaba en Moscú, cuando Putin lo sacaron de una chistera, apareció allí, no sabíamos exactamente de dónde ni por qué, y de repente Yeltsin lo pone primero de primer ministro unos meses y luego de presidente. Él quiere vengar esa humillación profunda que sienten sobre todo los rusos, en cuanto que herederos, por así decirlo, del patrimonio, de la memoria histórica de la Unión Soviética, la humillación del derrumbe, ¿no? Sienten que a partir de diciembre del 91 lo que ha hecho Occidente es de malas artes, es de traición, es de humillación. Claro, hay que tener en cuenta, pasaron de la noche a la mañana, para el común de ellos que no eran conscientes del estado real en que estaba esa unión de repúblicas, pasaron de repartirse el mundo mano a mano con Estados Unidos, mitad para ti, mitad para mí, de pelearse a través de otros, en Sudamérica, en África, pero nunca directamente, se amenazaban pero no llegaban a nada, pasan de eso, de repartirse el mundo mano a mano con Estados Unidos, a ser unos parias. Se disuelve el Pacto de Varsovia, la OTAN no solo no se disuelve, sino que se amplía. Hay que decir, que eso siempre se olvida en Moscú, que no es que la OTAN, que es fundamentalmente Estados Unidos, no solo, pero fundamentalmente y sobre todo desde la óptica de Moscú, la OTAN y Estados Unidos es lo mismo, no obliga a los polacos, no obliga a los checos, no obliga a los bálticos a entrar en la OTAN. Al revés, son ellos que por miedo justamente a eso que llamamos el oso ruso, por miedo a volver a caer bajo el poder de Moscú, quieren entrar por una cuestión de mero rechazo, ¿no? Entonces se sienten humillados. Y Putin tiene esta cosa de vengar esa humillación.
Y ahora, me estoy alargando mucho, pero es que bien, no es fácil, es que no es fácil. Ahora, desde su óptica, desde la óptica del Kremlin de Putin, Occidente está en un momento de debilidad, Occidente está en un declive, dicen ellos, imparable, y es el momento de atacar y de recuperar su puesto. Y lo que pretenden no solo es recuperar lo que ellos llaman su área de interés especial, que en el caso del siglo XIX era lo de la cuestión alemana, pues en este caso sería la cuestión rusa, ¿no? Y que ya no es recuperar no solo la Unión Soviética. Putin se retrotrae incluso al imperio, o sea, tiene una mentalidad más zarista que soviética. Bueno, es una amalgama extraña porque todo lo que tiene que ver con Rusia es bastante amalgama, ¿no? Entonces, él entiende que Occidente está en un declive ya imparable y que es el momento de vengarse. Y entonces se lanza esta operación y confía en erigirse en una gran potencia euroasiática, y ahí voy a lo que tú decías, con la vinculación con China, con la India, porque no nos olvidemos, nosotros también pecamos mucho de una visión excesivamente occidental. Todas estas sanciones las estamos aplicando desde Occidente y hemos aislado a Rusia desde Occidente, pero por Oriente no está. De hecho, al principio en Estados Unidos había ciertas reticencias a ser muy duros con las sanciones, a pesar de que ahora son el ala más dura, porque decían, nos vamos a echar en brazos de China, y tampoco nos interesa una China envalentonada, porque al fin y al cabo, hasta hace un mes y medio, hacía ya muchos años que Estados Unidos había virado a Asia, los problemas, el futuro, todo estaba enfocado a Asia, se habían olvidado de Europa. Europa ya no era un problema y de repente hay que llamar de nuevo a los kremlinólogos y hay que otra vez estar pensando en Europa. Y hablando de Europa, nosotros estamos ahí en medio de una tenaza, porque igual que decía que Estados Unidos lleva muchos años pidiéndonos que aceptemos en la Unión Europea a Turquía, ahora, y lo estamos viendo, más sanciones, más sanciones. Claro, Estados Unidos apenas va a sufrir esas sanciones, fundamentalmente porque ellos son prácticamente independientes energéticamente. El gran talón de Aquiles de la Unión Europea es que somos muchos consumidores, con un nivel de consumo muy alto, comparado con la media internacional, pero no tenemos fuentes de energía propias. Dependemos del gas de Argelia, de Noruega un poquito y sobre todo de Rusia. Entonces, ese apretar de las tuercas lo vamos a sufrir nosotros, porque ellos además, Estados Unidos, si te descuidas, van a salir ganando en el negocio, porque si tenemos que comprarle gas licuado a Estados Unidos para suplir el gas que no le compramos a Rusia, caja que va a hacer Estados Unidos, con lo cual estamos ahí entre la espada por el este de Rusia y la pared de Estados Unidos por el oeste. Antes de entrar más en el tema europeo, por seguir en Rusia, tú has conocido esa sociedad, además no es ir a hacer una cobertura, es vivirla, es estar allí en el día a día. Decías, se sienten humillados, también a Putin le ha salido dentro una cierta oposición que tampoco desde aquí podemos calibrar, o por lo menos los que no estamos muy metidos en el conocimiento del país, porque también pone los pelos de punta ese estadio lleno de gente aclamando al dictador, ¿no? ¿Cómo piensas que está en este momento la sociedad frente a este problema? Aparte de completamente desinformada, porque también lo han comentado allí, ¿no? Que incluso gente, familiares de ucranianos que están dentro, no se creen lo que está pasando en Ucrania a sus familiares, luego lo podemos ver. Pero ¿cómo piensas tú que pueda estar la sociedad rusa en este momento? Es muy difícil
poder acudir o echar mano de sondeos de opinión, porque no los hay fiables, no los hay. Pero es bastante, o sea, tengo un 99,9% de posibilidades de acertar si me atrevo a aventurar que la mayoría de los rusos o están con Putin o por lo menos se creen la versión oficial, sobre todo porque no tienen versiones alternativas, hasta que se topan con la realidad, hasta que a la madre le llega un hijo muerto, hasta que a una familia le llega la orden de reclutamiento forzoso para su hijo, y entonces de repente esa versión oficial se hace añicos porque resulta que sí, que hay una guerra porque acaban de reclutar a su hijo. Hay una oposición, cierto, algunos ya están envenenados y muertos, otros están en el exilio y otros están en la cárcel. La oposición a Putin es fundamentalmente, como son todas las oposiciones en todos los regímenes autoritarios, urbana, es decir, prácticamente centrada en Moscú y en San Petersburgo. De generaciones, las generaciones jóvenes están polarizadas, porque una de las cosas que hizo Putin desde el inicio es fomentar unas juventudes ultranacionalistas, pero al mismo tiempo hay unas mismas juventudes con muchos vínculos intelectuales con Occidente, que se han estado informando, que están en el mundo del siglo XXI, que han salido, que han ido de vacaciones, que se informan a través de medios internacionales mientras han podido y que están contra Putin. ¿Son minoritarios? Probablemente son minoritarios, pero yo conozco algunos con nombres y apellidos y lo están pasando muy mal y lo van a pasar peor. Y nos tiene que llevar también a la reflexión. Las sanciones le hacen daño a Rusia en general, le hacen daño a la economía en general, pero quienes lo sufren más son, como siempre, los ciudadanos de a pie, los que se creen la versión oficial, los que apoyan a Putin, pero también los que no. Entonces, por ejemplo, yo sé de casos minoritarios, pero yo sé de casos de jóvenes, hombres que están en edad de reclutamiento y que han salido del país y a día de hoy son desertores, con lo cual a su país no pueden volver, no saben cuándo volverán a ver a su familia, si es que la volverán a ver algún día, y fuera, como van con un pasaporte ruso, son los malos y van a tener difícil lo de acogerse a un estatus de refugiado. Y, por ejemplo, si llegan, por decir algo, a España con un visado de turista de 3 meses, ¿qué pasa en los 3 meses? Entonces, yo, por ejemplo, otro día hablaba y un trocito lo pusimos en el telediario del jueves pasado, bajo condición de anonimato, porque es una joven que tiene muchísimo miedo, no quería ni siquiera que dijera su edad, no vaya a ser que alguien por la edad pueda... porque puede ser un poco exagerado decirlo ahora en este momento, pero el ritmo creciente de represión que está imponiendo Putin, solo faltan los gulags y las deportaciones masivas, porque es que el miedo que está viendo la gente es un miedo que recuerda a la época de Stalin. Es el miedo a hablar, el miedo a las conversaciones. Tengo por teléfono conversaciones con mis amigas rusas que ponen los pelos de punta porque ves que intentan, que hablan conscientes de que las están escuchando o de que las pueden escuchar, entonces no pronuncian la palabra guerra, no pronuncian entonces dicen, no, porque claro, con lo que está pasando, no, afortunadamente mi hijo ya lleva 3 años viviendo fuera, y ya sabes, no por lo que te lo digo, es decir, no pronuncian la palabra guerra, no pronuncian la palabra reclutamiento, empiezan a comportarse con ese miedo en el cuerpo a hablar y te dicen, es que nosotros no solo lo vamos a pasar mal, sino que encima, si a un día logramos salir, vamos a ser malos, nos van a ver como malos porque llevamos un pasaporte ruso. Y esta chica me dijo una cosa, dice, yo entiendo que impongáis sanciones,
dice, pero también tenéis que pensar que al aislar a Rusia le estáis haciendo un favor al gobierno porque nos dejáis solos a nosotros. Y desde ese punto de vista, y no quiero pecar de ingenua, ¿fue una buena idea irse de Rusia? Digo informativamente hablando, es decir, allí la situación se estaba poniendo verdaderamente muy complicada, sobre todo para los rusos, para los periodistas rusos, pero no habría habido una manera de, aunque en las crónicas no pudieras decir guerra, aunque de estar allí sobre el terreno, viendo un poco, pulsando esto. Hay medios que siguen allí. EFE, la agencia EFE, hasta donde yo sé, salvo que ya han cerrado ya, o la BBC, por ejemplo, lo que hicieron cuando la Duma, el Parlamento ruso, aprobó por unanimidad, muy democrático, esa ley por la que te arriesgas a ir 15 años a la cárcel si informas mal de las operaciones especiales en Ucrania, hubo medios que lo que hicieron fue apagón durante unos días, dejaron de informar. Entonces me imagino que tendrían reuniones, calibrarían, y entonces lo que hacen, al cabo de unos días volvieron a informar, pero con mucha cautela, moviéndose en el lenguaje de una manera hábil, haciendo las entrevistas siempre en interiores y preservando la identidad de quienes hablan en contra del gobierno, y ha habido medios que no, ha habido medios que han dicho... Entonces, yo no me atrevo a juzgar, evidentemente es mejor estar, pero yo no me atrevo a juzgar a los medios que han decidido cerrar y no tener ahí, porque una de las cosas que aprendes cuando pasas allí una temporada es que, igual que ocurría con la Unión Soviética en Rusia, el sistema funciona de tal manera que te obliga a vivir, a trabajar, bordeando la legalidad o incluso infringiendo la legalidad, porque ellos son los primeros, ¿no? Por ejemplo, cuando yo estaba, no podías tener, las empresas no podían tener más de $50 en efectivo. Bien, nadie trabajaba para ti si le pagabas en rublos, nadie. Y eso el Kremlin lo sabía, nadie. Pero es que no trabajaba para ti, por ejemplo, nosotros vivíamos todavía, entonces tenías que vivir en los sitios que te decía el antiguo KGB, que te decían ahí en unos sitios con guardias y todo. Entonces, por ejemplo, en los meses duros de invierno, pues a uno de esos guardias tú le pagabas para que por la mañana, por favor, te quitara él el hielo del cristal y tú eso que te ahorrabas. Bueno, pues para eso le tenías que pagar en dólares, porque si no, no lo hacía. Entonces, ellos sabían perfectamente, el supermercado de Moscú, en el Ramstor, que era turco, en el Stockmann, que era sueco o finlandés, pagabas con un eufemismo que eran unidades económicas. Las unidades económicas, qué casualidad, coincidían con el dólar. Una unidad económica era igual a $1 de Estados Unidos. Entonces, todo funcionaba con dólares, pero tú no podías tener más de 50. ¿Qué quiere decir eso? Ellos sabían que tú tenías que tener más de $50 de efectivo, porque si no, no subsistías 24 horas en ese país. Pero ya tenían una ley con la que, si un día querían meterte en la cárcel o multarte o echarte del país, se agarraban a eso. O, por ejemplo, otra cosa que pasaba en esa época, tú en las matrículas de los coches en Rusia tienes que llevar no solo el número de la ciudad en la que estás, sino que llevas el país y la profesión, si eres extranjero. Con lo cual, por supuesto, nosotros, nuestro coche estaba la K de corresponsal y el número que pertenecía a España. Es decir, cualquier guardia de tráfico pues sabía si era un diplomático, si era un periodista, si era un empresario y de qué país era. Y sabía, porque en aquella época era justo cuando estaban en esa transición salvaje, los últimos años de Yeltsin, los primeros de Putin, había pocos restaurantes
había todavía pocos restaurantes, y sabían a dónde íbamos los occidentales. Y entonces se ponían en las esquinas, o en las esquinas cercanas, en una manzana de esos restaurantes, o a una manzana de esos complejos de viviendas para extranjeros. Y entonces, me acuerdo, con la vara que tenían allí, te paraban y te hacían soplar. Y entonces un guardia que apestaba a vodka regurgitado te decía que uy, 0,1, y tú decías, pero 0,001. Pero si he tomado nada, una copa de vino. En Rusia la ley dice que 0,00, no puedes beber nada. Y eso te lo decía un guardia borracho. Y entonces era la manera de extorsionarse. En aquella época era 100 o 120 dólares. Y si no, te confiscaban el coche o te pasabas la noche. Entonces yo tenía un amigo italiano que incluso se lo hicieron un día que no consiguió, que esa era otra, que lo atendieran en el restaurante, y es que no había bebido nada porque no le habían servido y se iba a casa bastante enfadado. Y entonces le hacen soplar, sale 0,0 y dice, debe estar estropeado, porque es imposible que usted salga de ese restaurante y no haya bebido vino. Un italiano no va a beber vino en una cena. Y entonces, bueno, tuvo que de madrugada ir el cónsul, mover Roma con Santiago. Es decir, es un sistema hecho con una ley que saben que tú vas a infringir porque si no, no sobrevives, pero ya tienen la ley para cuando ellos quieran activarla y te detienen. Entonces, claro, con esa mentalidad y con ese sistema, yo entiendo que uno tenga miedo, ¿no? Por ejemplo, el otro día un colega del Mundo me comentaba, no en Moscú, sino en Bruselas, me decía, es que, a ver, dices que claro, dice, si yo estuviera ahí, dice, cualquiera escribe una animalada en la web que no la he escrito yo, pero aquellas cosas que tantas veces se cuelan, que no van firmadas por nadie, porque alguien ha visto no sé qué, que luego al final se caen de la web, pero que unas horas están en una web, dice, cualquiera pone una animalada en la web y me la cargan a mí y vete a saber tú qué hacen conmigo los rusos, ¿no? Con lo cual, por supuesto que es mejor estar sobre el terreno, por supuesto, ¿no? Y más cuando no te... Es que ahora yo no me atrevo a juzgar. Porque en tu época también, ¿qué otras limitaciones había, aparte de esas vitales, profesionales? Porque nunca es fácil trabajar en regímenes así. Nunca es fácil porque te encuentras con el no. O sea, es el niet, aquello, es un mural. A ver, hay dos maneras de censurar o de manipular. Una es la bruta, que es a la rusa, a la soviética, a la dictatorial, que es no, censura y multa o a la cárcel o expulsado del país si eres extranjero. Y luego hay otra, más civilina, que es la de las democracias y que tiene perfeccionada Estados Unidos, que para algo son los reyes del mambo e inventaron esto de la comunicación a gran escala, que es inundarte. ¿Quiero esta información? Sí, ¿cómo no? Mire, antes eran tomos y tomos y tomos y dosieres, ahora son enlaces y enlaces y enlaces. Entonces, tú no tienes capacidad humana, o sea, es tal en la luz de información que te dan, que tú no tienes capacidad para discernir qué es propaganda de qué son hechos. Y entonces, claro, estás ahí con un marasmo de información. Entonces, son dos maneras de si no anular, sí de reducir la capacidad del periodista. Una es con el no y otra es abrumarte de información. Y luego hay que decir otra cosa, y es que, hablando de Rusia, hablando de lo que sea, una cosa en la que yo siempre insisto mucho es que en torno a los enviados especiales, a los corresponsales, y no contemos ya cuando es una situación de guerra, hay toda una aureola y toda una mitología de valentía, de coraje, sin quitarle mérito a eso y sin quitarle un gramo de mérito a mis compañeros que están ahora o han estado sobre el terreno, sin quitárselo, pero siempre, 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 siempre tiene más valor
tiene más coraje y es mucho más encomiable de admiración un periodista local que un enviado especial. Nosotros vamos con billete de vuelta. Alguna vez no volvemos, sobre todo cuando son situaciones de guerra, pues porque son situaciones de guerra. Pero en principio nosotros vamos para volver. Los locales no. Y eso es lo mismo sirve lo mismo para Rusia o para Ucrania, como para comparar Madrid o Barcelona con Burgos, con Valladolid o con Murcia. Es decir, el poder de cercanía, enfrentarte al poder de cercanía, es mucho más incómodo que si tú caes allí, o sea, yo qué sé, hay un problema en Burgos, ¿no? Cuando hubo los famosos altercados en Burgos. Tú llegas de la redacción de Madrid, vas allí, uy, ¿qué pasa? Hablas con unos, con otros, escribes tus artículos y te vuelves a Madrid. No te vas a encontrar ni con alcalde, ni con el concejal, ni con el constructor, ni en un restaurante, ni en una cafetería, ni paseando por la calle o yendo a buscar a tus hijos al colegio. En Madrid, quienes se meten con Pedro Sánchez o con Aznar o con Ayuso o con quien sea, es difícil que se los encuentren eso, en la cafetería o yendo a buscar a los niños al colegio, con lo cual es una confrontación mucho más fácil de llevar, ¿no? Entonces, desde el periodismo local municipal al periodismo local ruso o ucraniano, los verdaderos héroes siempre son, si hablamos así en esta terminología grandilocuente, siempre son los periodistas locales. Y bueno, y luego, además esto en esta guerra también se ha visto en otro aspecto, que es el de los fixers, porque también el lenguaje de guerra nos está poniendo ahora por delante términos que la mayor parte de la gente pues no sabe. Fixer, que es como el productor local, el que acompaña a los corresponsales, les facilita desde el idioma a muchas veces las fuentes, que les indica los lugares menos peligrosos, y ya ha caído más de uno en esta guerra. Yo no sé cómo es tu experiencia con los fixers cuando has estado en coberturas. Pues es de todo. El fixer, que es una terminología así en inglés, que es cuando tú vas a cubrir una información en un lugar que no conoces, pero sobre todo cuando es un idioma que tú no dominas, necesitas a alguien que te haga de traductor. Normalmente lo ideal es encontrar una persona que sea avispada, que hable alguno de los idiomas que tú entiendes para que te pueda hacer de traductor, y entonces puedes tener gente que simplemente te hace de traductor, o puedes tener gente, que es lo que, si tienes suerte, que además enseguida se involucran en el trabajo del periodismo, del reporterismo, y se implican, es decir, te hacen además gestiones, no solo te hacen de traductor, sino que te hacen la gestión. Dices que yo necesitaría, bueno, pues vamos a lo mejor, mira, si vamos a tal sitio y preguntamos por no sé qué, o incluso ellos, si son sitios pequeños, conocen. Ellos llevan ahí viviendo toda la vida, entonces si son sitios pequeños te dicen, hombre, no sé si querrá hablar, pero yo conozco un caso que no sé qué, te importaría. Entonces, con lo cual, hacen de mediador, hacen de conseguidor. Por ejemplo, para televisión a veces, y un sitio en el que tuviéramos una vista, o ¿sabes de algún lugar que tenga estas características, un sitio con este perfil? Entonces te encuentran localizaciones y cosas. Entonces, a veces no te ayudan mucho, pero a veces son el 50% de las crónicas que haces. Creo que era un tuit de Óscar Mijallo, un compañero tuyo de televisión, que decía de los que ellos han tenido que incluso pues casi les salvaban la vida, en el sentido de se iban a meter por un lugar súper peligroso, dijo no, por ahí no, porque no salís. Y... Bueno, yo en una situación mucho menos peligrosa, en una manifestación en Estambul, de repente yo no me di cuenta, la chica que iba de traductora conmigo me pegó un empujón para atrás, yo me echo para atrás y dice, ¿no lo has visto? Resulta que ahí un tipo había sacado un cuchillo y venía al grupo donde yo estaba. Y claro, yo estaba mirando así lo que estaba pasando, no sé qué, y no tenías aquello, o sea, mi mirada no estaba a la altura de las cinturas,
sino que estaba a la altura de las cabezas porque tenía que ver con el Kurdistán y, en fin, y no sé qué. Y entonces sí, en cambio, ella sí estaba al caso de todo, ella tenía más ojos que yo, ¿no? Y me pegó un empujón y ahí, bueno, tal vez no me salvó la vida, pero me salvó de un susto importante, ¿no? Y bueno, y simplemente conocen el terreno. Conocen el terreno, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo que allí, en Estambul, ella me decía, tranquila, a veces me decía, tranquila, aquí no va a pasar nada porque la mitad van de paisano, pero la mitad son militares, que están aquí para controlar, o sea que tranquila, porque si hay algo, y claro, tú no distingues, y lo que decía Óscar Mijallo en ese tuit era que sin un buen fixer, en muchos sitios los enviados especiales no pasaríamos de un periodista turista, o sea, de turistas con cámara de televisión, y es así, a veces la diferencia entre hacer periodismo o hacer turismo un poquito elaborado, a veces es el fixer. Ya digo, sobre todo son vitales cuando desconoces el idioma, cuando no dominas el idioma, porque una cosa es entender como para sobrevivir, ¿no? Aquello de decir derecha, izquierda, todo recto para dormir, no sé qué. Otra es enterarte de las cosas que se dicen o se susurran en el aire. ¿Cómo estás viendo la cobertura que se está haciendo en los medios españoles? Es una generalidad porque hay diferencias, pero ¿cómo la estás viendo desde el punto de vista de que es la situación más complicada, yo creo, que puede tener un periodista para hacer información? Primero por el riesgo físico que está ahí, pero luego porque, como se suele decir, es un tópico cierto, que lo primero que muere en las guerras es la verdad y lo que le rodea es muchas veces propaganda. Y además, al hilo de lo que has comentado, del tuit que decía este amigo italiano, que es verdad, ¿no? Ese otro peligro de las redes sociales, que por una parte, en momentos de censura pueden ser un vehículo de información, lo están siendo en algunos momentos en esta guerra, pero también son un vehículo terrible de fake news, de propaganda. Entonces, todavía es más difícil, yo creo, ahora el trabajo del periodista en estas circunstancias, ¿o no? Es más difícil y es más fácil. Internet. Entonces, como todos los avances científicos, ¿no?, y técnicos, igual que la energía nuclear, permite grandes avances y grandes ventajas y está cargado de grandes efectos secundarios. Entonces, por ejemplo, muy mal los editores que alguien que está sobre el terreno dicen, y hoy en las negociaciones, dices, alma de Dios, esta persona está ahí en Odessa, o está en las afueras de Mariupol, o está en Leópolis, o está en Kiev, no le preguntes por no sé qué, o cuántos muertos, está sobre el terreno. Entonces yo, por ejemplo, soy muy reticente a dar balance de víctimas, porque la primera pregunta que me hago yo como espectadora y como periodista es, ¿quién las está contando? ¿Quién está contando los cadáveres? Entonces, bueno, podemos estar de acuerdo en que hay fuentes, la ONU o así, que bueno, se supone que tiene fuentes más fiables, pero es muy arriesgado dar cifras, o sea, dar cifras de refugiados, no, porque tenemos un control más o menos y sabemos, por ejemplo, pues eso, ¿no?, que la mitad de los que han huido de Ucrania son menores de edad. Pero hablar de muertos es difícil, hablar de lo que está pasando. Yo, por ejemplo, y es perdón que me cite a mí misma, pero es que... Estás aquí para citarte a ti misma todo el rato. Queda produce un poco de rubor. Pero no, lo cuento porque he tenido muchas discusiones con editores y con algunos colegas de si eso está bien hecho o no. A mí me tocó, como me tocó el primer año de Putin, me tocó la Segunda Guerra de Chechenia. Entonces, fui a Chechenia y en mi caso fui con uno de esos, todos los ejércitos del mundo,
organizan viajes, ¿no? Y te llevan al Empotrada, frente. ¿no? Te llevan empotrada. Los empotrados, exacto, que es horroroso. Es un horroroso el término, pero bueno. por eso lo evito, ¿no? Digo, te llevan. Es así. Entonces lo hace el ejército de Estados Unidos, o sea, todos los que han ido a Guantánamo han ido con el ejército y no ha salido de Guantánamo una imagen, una foto, nada que no hayan visto previamente los militares de Estados Unidos antes de que te montes en el avión de vuelta. Lo hace el ejército español, lo hacen todos los ejércitos. Entonces fuimos para allá, estuvimos en Grozny y entonces nos pasearon por Grozny. Nos prohibieron hablar con las personas, había pocas opciones porque habían arrasado Grozny, no quedaba nada. O sea, yo ahora se me pone el vello de punta porque siguiendo la campaña que han hecho en Mariupol, claro, mis colegas más jóvenes se remiten a Alepo, que también lo arrasó Putin con su amigo Assad, pero como soy un poquito más vieja, yo he visto Grozny completamente arrasado. He visto un Grozny en el que íbamos ahí con los, en un convoy militar y no se oían ni perros ni pájaros. Entonces, estar en una ciudad en la que todos son ruinas, y no oyes perros ni pájaros, entonces recuerdo perfectamente que en algunas casas se veía a la altura de los bajos que estaba con un graffiti que ponía hay seres vivientes aquí, ¿no? Es decir, en ruso, ¿no? Se supone que estaban en los sótanos, pero bueno, caso de que hubiese alguien por la calle, teníamos prohibidísimo hablar con ellos. En estas yo bajé y con el cámara nos pusimos a andar un poco y dije que eso está minado. Pero claro, no sabes si es verdad o es mentira. Dice, a lo mejor es mentira y lo dice para que no nos movamos, pero a lo mejor es verdad. Y aquello yo al cámara, ¿tú te acuerdas por dónde hemos venido para ir exactamente por el mismo sitio por el que hemos venido? Porque dicen, ante la duda. Y entonces, vale, nos dan el paseo y tal, todo perfecto. Al día siguiente, en el hotel en que estábamos toda la prensa extranjera, a la que nos habían llevado ahí como un rebañito, desayunando, vemos en la televisión que el día anterior, es decir, el mismo día que nosotros nos pasearon por Grozny, había habido el atentado más bestia, el ataque más bestia a un puesto de control de los OMON, que son los super COEs, los supercuerpos especiales rusos, de Grozny. El ataque más bestia y contra los rusos en Grozny, y nos enteramos al día siguiente viendo la tele. Entonces yo la crónica que hice, terminé diciendo, yo estaba ahí y no me enteré. ¿Por qué eso? Porque íbamos pastoreados, ¿no? Entonces lo cuento porque todavía a día de hoy, 22 años después, en las redacciones se discute si está bien ese nivel de sinceridad o no. Bueno, pues lo cuentas, aunque tú no lo vieras. Yo ya digo, pero es que para mí es información... Que no has estado en el Exacto, o sea, es información el saber cómo nos pastorean, de manera que ha habido el ataque más bestia contra los rusos de toda esta Segunda Guerra de Chechenia. Yo estaba en esa ciudad y no me enteré, porque me estaban pastoreando por otro sitio y porque las coberturas son así. Es decir, tú puedes estar aquí y a 10 kilómetros puede pasar algo y aquí no te enteras. Entonces, es una cuestión a debate. Por eso yo cuando me peleo mucho con los editores que pretenden que un enviado especial cuente cosas que no están a su alcance, porque le obligan a pisar un terreno, un piso que se puede hundir, porque no lo han visto, no lo saben.
Me imagino la pregunta que se puede hacer. Y luego, sí, una cosa muy rápida, es que sí, me enrollo mucho. No, está bien. Me enrollo mucho. Que no, de verdad que... Como en el telediario no me dejan hablar tanto, pues aprovecho. Como no tiene minutado la entradilla de 20 segundos y la Exacto. crónica de minuto y medio... Como me has dado más de 40 segundos, claro, pues ya esto es lo que pasa. Abuso. No, decir simplemente, porque es otro, como lo de reivindicar el periodismo local, es otra constante en la que me gusta hacer hincapié. Y hay muchos medios en España que pasan por ser medios importantes, que son medios que tienen beneficios a final de mes, lo cual es muy difícil en este negocio hoy en día, que alardean de tener enviados especiales y corresponsales, sobre todo si los matan o los secuestran, pero que los tienen en unas condiciones laborales absolutamente precarias, indecentes, y hay televisiones que si se abre un poquito, si hicieran el making of, el enviado especial está con un teléfono, un trípode, unos cascos que se conectan con el micro y con eso está haciendo los directos. Con eso está haciendo los directos. Pues lo siento mucho, esto para un caso de emergencia, es decir, ahora, bueno, esperemos que no, en España, aquí no hay terremotos, ¿no? Pero pongamos que hay un terremoto, un poquito más lejos, y aquí se nos caen estas cristaleras tan preciosas, o se cae una lámpara. Y dices, estoy ahí, o sea, Ana Bosque está ahí, tenemos ahí la webcam, y entonces, bueno, pues aprovechamos y hacemos un directo desde aquí. Vale, una urgencia. Pero el problema es que no lo aprovechan como recurso de urgencia. Es que ya parten de la base que cualquiera con esto, y mira qué baratito. Entonces yo siempre pregunto, ¿el seguro de vida, que cuando vas a una zona de guerra es carísimo, también lo paga él? El viaje se lo paga él. Los billetes ahora, toda esa zona de avión son carísimos. Entonces, y me molesta mucho, y la carga, yo entiendo que cuando eres periodista y cuando hay una situación de precariedad laboral y tanto paro, te apuntas literalmente a un bombardeo. Pero yo mi carga de responsabilidad, y a quien acuso, es a las empresas, que son empresas que tienen beneficios, que van de muy importantes, que luego, ya ha habido casos, les han secuestrado, les han matado a periodistas y entonces sí, nuestro corresponsal o nuestro cámara. Y resulta que tu cámara tenía un contrato de freelance y lo mandaste sin seguro de vida y sin chaleco. ¿Qué se puede hacer para el receptor? Es decir, el lector, el escuchante, el que quiere saber. A ver, lo digo por una frase que cada vez la oigo más y como periodista lógicamente me duele, pero es eso de, bueno, yo ya he dejado de ver los informativos porque esto ya no te puedes fiar de nadie, porque no sabes quién te está contando la verdad o porque mira tal. Y tú que estás ahí y te dedicas a esto porque todavía creemos que es posible la información, ¿no? Y ¿qué se les dice? A mí eso puedo practicarlo o no, que no lo practico obviamente, pero eso yo lo respetaría si no se diera la circunstancia de que demasiado a menudo esa misma gente que dice eso son luego la gente que se creen todo lo que les llega por WhatsApp o todo lo que ven en Facebook. Y cuanto más astracanada es, más se lo creen. Y luego viene eso de, no te lo cuentan los medios. Primera, la mayoría de las veces sí lo cuentan, sí lo han contado los medios. Lo que pasa es que como tú no los lees, pues, o no los ves, pues no te has enterado, pero sí lo han contado los medios. Y a veces no lo han contado porque es mentira, o porque hay un gramo de base, de verdad, factual, y luego un kilo encima de mentira. Entonces, es decir, es muy loable que alguien quiera ser una anacoreta y que alguien... Las actitudes personales son muy loables. El problema que yo tengo con esas personas es cuando
no se fían de los medios, entre comillas, establecidos, y en cambio se fían de cualquier cosa que vean en Facebook o que les mande alguien en una cadena de WhatsApp o de Telegram. Ahí es el problema. Y bueno, y no sé si al final, hablando de las coberturas, no sé si al final hemos hablado de qué te parecían lo que estaba, o sea, cómo se estaba haciendo. Hay también quien dice demasiado reportaje humano de los refugiados, pero a lo mejor menos análisis sobre el terreno, si es que se puede hacer, que yo creo que es muy complicado acceder a determinadas fuentes. Análisis sobre el terreno no se puede hacer, es decir, no vas sobre el terreno para hacer análisis. Para hacer análisis están los analistas y los think tanks y los académicos y los políticos jubilados, nunca los que están en ejercicio. No, en serio, hay grandes políticos jubilados, otros no, otros siguen enmarañando y soltando bulos, pero los hay que son buenas fuentes de información. Que se podrían aprovechar. Sí, sobre todo cuando ya son décadas de jubilados. Tú vas sobre el terreno para eso, para tener ojos sobre el terreno y para enseñar que sí, que esto era una maternidad y que aquí ha caído una bomba y esto era una maternidad, no es un bulo. Pero no estás para decidir por qué. No me refería, quizá me he expresado mal al análisis, sino a buscar, digamos, la información. Ya, más institucional. A ver, lo de hacer el periodismo humano. Hay dos, yo creo que se debe a dos factores. Uno, es como reacción a que llevábamos muchos años, sobre todo en España, porque el periodismo anglosajón nunca ha dejado de hacer historias humanas, pero en España llevábamos mucho tiempo que adolecíamos de todo por fuentes oficiales y todos los datos y declaraciones, datos y declaraciones. Y dices, bueno, pero eso le estará pasando a alguien, ¿no? O sea, queremos ver a ese alguien que le está pasando. Eso por una parte, ¿no? Que es reacción a habernos excedido en lo contrario. Y luego también hay, y enlaza con lo que comentaba antes, para ir un poquito más allá hace falta que tengas gente preparada. Y, por desgracia, la precariedad laboral lleva también a tener gente que no ha tenido ocasión de prepararse suficientemente. Entonces, yo creo que es una mezcla de reacción a unos años en los que se ha practicado mucho periodismo de datos y poco reporterismo sobre el terreno, y luego que en muchas redacciones faltan periodistas que puedan ir un poquito más allá, que tengan perspectiva, bueno, pues porque son veteranos o porque han leído mucho o porque... los que tenían contratos en condiciones y que vacaciones pagadas, se les ha invitado a prejubilarse porque era más barato tener a gente... 2 por 1. Exacto. Pero me interesa también esa parte tuya de la que yo hablaba del europeísta, porque yo creo que además es muy importante y que se debe tocar. Me hace gracia lo que decías, que Putin veía como el declinar, ¿no? Y la verdad es que esta guerra parece que ha unido a Europa de una manera que no lo estaba evidentemente antes, pero también me temo que sea otro espejismo, es decir, que es debido a esto, porque Europa no pasaba efectivamente por su mejor momento, el Brexit, la creciente ola de populismos antieuropeos. En fin, no sé qué piensas tú al respecto. A ver, los que seguimos la información de la Unión Europea y además tenemos una militancia, un poco como yo a veces digo, tengo el complejo del salmón, ¿no? Que va contracorriente, yo aquí con mi europeísmo cuando las nuevas generaciones están de vuelta. Los países que crearon la Sociedad del Acero, los 6 países que fundaron la entonces Comunidad del Acero, luego Comunidad Económica Europea y hoy Unión Europea, fue fundamentalmente para evitar que alemanes y franceses siguieran matándose, porque parecía, o sea, estaban matando y de rebote toda Europa acababa salpicada, ¿no?
Con lo cual, para ese núcleo duro, para ese núcleo fundamental y para esa generación, que es la generación de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial y que coincide más o menos con la posguerra también española, para esa generación que nació en los años 30, 40 o 20, era que no vuelva a haber una guerra en Europa, por favor, que no vuelva a haber una guerra en Europa, que había habido ya dos guerras tremendas. La Primera Guerra Mundial fue en Centro Europa horroroso, horroroso, todavía la tienen en lo que es la zona, la franja del norte de Francia con el sur de Bélgica, es que es como si hubiese sido antes de ayer, del horror que eso fue, que no vuelve a haber otra. Luego hubo una ola en la que participamos España y participó mi generación, que es la de los países que nos sentíamos ciudadanos de segunda clase porque estábamos en países con dictaduras o saliendo de dictaduras, el paquete de Portugal, el paquete de Grecia, el paquete de España. Para nosotros, Europa era, para mí, por ejemplo, claro, yo empecé a salir, porque lo de salir lo tenía muy claro que quería salir, empecé a salir menor de edad, con autorización de mis padres y con algunos padres por ahí que me hacían de padres adoptivos y no sé qué. Y yo he vivido, pues hasta ya adulta, lo de sentirme ciudadana de segunda clase. Los aeropuertos, ¿no? Claro, y de ver que, pues que no éramos como los demás, o sea, que te trataban como de segunda clase, eso por una parte. Entonces, Europa era, como yo digo, la mesa de los mayores, ¿no? En las cenas y comidas de Navidad está la mesa de los adultos y la mesa de los críos, ¿no? Pues yo quiero estar en la mesa de los adultos. Pues Europa era la mesa de los adultos y además era la mesa de las democracias. Y tú decías, el día que estemos en Europa ya seremos, o sea, es una manera de anclar la democracia. Y entonces, en la Europa occidental, la generación que viene después de la mía y la que va después de la que ahora pues está entre los 18 y los 30 años, adolece de que pero si ya no va a haber una guerra en Europa, y esto de la democracia, pues, ¿cómo que va a haber una dictadura en España? Eso es cosa del pasado, no puede haber una dictadura. Les faltaba un motivo. Yo siempre les decía, iros a Croacia. Croacia hace 25 años estaban matando y todavía no lo han olvidado, todavía hay vecinos que no se hablan, que yo estuve hace menos de un año en Vukovar, todavía hay vecinos que no se hablan. Que no van a la ciudad del lado, que los días que hay partido de fútbol se encierran en casa por miedo a que haya altercados. Ir ahí y decirles que no hay peligro de guerra en Europa, o decirles que Europa no es democracia, ¿no? Cuando decían, Europa es una dictadura, ve y díselo a los polacos. Entonces, por ejemplo, el movimiento de reivindicación de la Unión Europea lo hemos visto estos últimos años, que mientras en la Europa occidental, que Rumsfeld, cuando los neocons y la guerra de Irak decía la vieja Europa, era aquello de que Europa no es democrática y el déficit democrático de Europa, ¿no? ¿Cuántas veces hemos oído lo del déficit democrático de Europa? Coincidía que en la nueva Europa, es decir, los países del este, que antes habían sido satélites de Moscú, de la Unión Soviética, había una involución democrática, sobre todo en Polonia y en Hungría. Y ahí, ¿qué veíamos en las manifestaciones de los jueces cuando en Polonia se cargaron la mínima independencia judicial que tenían, cuando cerraron, por decreto echaron a la calle los de la televisión pública? ¿Qué bandera blandían? La de la Unión Europea. O sea, cuando en Hungría y en Polonia han vuelto a una forma, no de dictadura aún, pero sí de un régimen muy autoritario y les han recortado, recordemos que a Polonia le acabábamos de poner unas sanciones, que ahora hemos tenido que levantar porque tienen casi 3 millones de refugiados, y la solidaridad que ellos no tuvieron ni con Grecia, ni con Alemania, ni con Italia, con los refugiados que venían de Siria y Oriente Medio, ahora el resto europeo sí la tenemos, dicho sea de pasada, dicho sea también, sí, con los polacos, ¿no? Y está bien que la tengamos, pero decirte, cuando esos países han tenido una involución democrática, ahí han empezado a reivindicar la Unión Europea. O el caso de Ucrania, lo estamos viendo.
decirle a los ucranianos que no es preferible estar en la Unión Europea que fuera. Entonces, a mí se me quedó siempre grabada una frase que le oí hace mucho tiempo a Angela Merkel, que por cierto ahora estamos viendo el oscuro de su gestión, la parte oscura de su gestión, que dijo: en este mundo globalizado, ¿dónde va Alemania? Que somos solo 80 millones de personas. Entonces, y tú añades, y la primera potencia económica de Europa. Entonces dices, si Alemania, que son la primera potencia poblacional y económica e industrial de Europa, no se ven sobreviviendo en este mundo solos, ¿dónde vamos los demás? Y también lo están viendo ahora los británicos. Les prometieron que, bueno, en cuanto se produjera el Brexit, Estados Unidos iban a darles preferencia por delante de la Unión Europea, iban a ser socios prioritarios, todavía están esperando. Y el otro día, por ejemplo, entre los anti-Brexit de Gran Bretaña ha hecho furor, se ha vuelto viral, como se dice ahora, la secuencia de televisión cuando en la foto de familia de la tricumbre, que digo yo, de la OTAN, la Unión Europea y el G7, se queda Boris Johnson ahí solo, que le pasan ahí, lo saludan de pasada y hablan con el turco, con el japonés, con todo el mundo, menos con él, ¿no? Entonces, yo al final siempre digo, es que yo he estado fuera, y fuera hace más frío que dentro. O sea, a lo mejor dentro la calefacción no funciona, pero es que fuera hace mucho frío. Se hace poca pedagogía, ¿no? Yo creo incluso desde los Estados miembros, porque lo que es un hecho es que están creciendo esas extremas derechas anti-europeas y a veces no se explica bien, yo creo, bueno, yo creo que tanto los medios de comunicación como los gobiernos, por muy europeístas que sean, como lo han sido los españoles por razones obvias, porque hasta ahora hemos sido beneficiarios netísimos de la pertenencia a la Unión Europea, hay una cosa muy humana, pero muy injusta, y es que cualquier gobierno, cuando adopta medidas populares, son porque las adopta el gobierno. Y si dan subvenciones, las da el gobierno. Y si construyen una carretera, la ha construido el gobierno, sea el autonómico, el central, me da igual. Cuando la medida es impopular, nos obliga Europa, nos obliga Europa. ¿Pero qué es Europa? Europa es lo que acuerdan los 27 miembros. O sea, no hay nada se aprueba en Europa si no lo aprueban los 27 miembros. Con lo cual, los recortes, entonces, podemos decidir, o sea, los gobiernos tendrán, o sea, a partir del momento en que se establece un máximo de déficit público y de deuda pública, bueno, luego lo que depende del gobierno es cómo recortar y financiar eso, o sea, cómo hacer los equilibrios dentro, pero el techo es para todos y todos lo han aceptado. Con lo cual, te digo, ¿no? Eso es como lo del padre y la madre, que uno regaña al niño y el niño se va a consolar con el otro, ¿no? O sea, uno hace el poli bueno y el poli malo. Y entonces, bueno, pues todos los gobiernos han decidido que el poli bueno son ellos y el poli malo es Europa, pero Europa es la cumbre del jueves, en el que estaban todos los jefes de gobierno y de Estado, con lo cual lo bueno. Y luego otra cosa también es que a mí me molesta muchísimo cuando hablamos de Europa en tercera, así, Europa, o voy a Europa. No, ¿cómo que vas a Europa? ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? Irás al norte de Europa, irás a otro país de Europa, irás a la Europa mediterránea, a la Europa nórdica, pero no vas a Europa. Esto es Europa. Entonces, todavía en España, esa mentalidad aislacionista que heredamos de muchas generaciones se delata en eso, ¿no? No, porque cuando voy a Europa, no. Es decir, cuando me muevo por Europa, pero tú no vas, tú ya estás en Europa. Y hablando del aislacionismo, otra cosa, el hecho de que España, por razones diversas en las que no vamos a entrar, para eso están los historiadores, no participara ni en la Primera ni en la Segunda Guerra Mundial, está produciendo también ahora una inercia aislacionista, como que
esto no va con nosotros, ¿no? Como que esto no va con nosotros, pues una guerra en Europa, pero ya, y yo he tenido compañeros, colegas que me dicen, ya, pero bueno, igual que nos libramos de la primera, no estuvimos ni en la primera ni en la segunda, ¿esta por qué nos va a afectar? Digo, ay, guapo, pues porque estamos en la Unión Europea, estamos en la OTAN, y hay una cosa que se llama armas químicas y armas nucleares. Entonces, en esta me estoy dando cuenta de que también esa inercia, no sé, tal vez porque la península ibérica, de entrada, es una península, con lo cual está ya así, y encima península con una cadena de montañas, ¿no? Que todavía te aísla más la historia que hemos tenido, cruzas los Pirineos y gobiernos, oposición y población, todos son mucho más conscientes de que a lo mejor no nos cae una bomba, pero que las consecuencias de esta guerra las vamos a sufrir. Todo el mundo lo tiene clarísimo. Todo el mundo lo tiene clarísimo. O sea, Macron y todos los analistas franceses, desde el primer día, han dicho, esto no estamos en guerra, pero vamos a tener que hacer sacrificios de guerra. El mismo día 24 de febrero por la tarde, el jefe de la oposición británica, el laborista, se grabó un vídeo en su despacho con la bandera detrás y se grabó un discurso a la nación en plan Churchill diciendo las medidas, las que hemos tomado de represalia económica contra Rusia van a acarrear muchos sacrificios para nosotros, pero es lo menos que podemos hacer, porque esto no es un ataque a Ucrania, es un ataque a las libertades, a nuestra democracia, a nuestro sistema de vida, bla, 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 bla. Entonces, alude a la mitología de la resistencia a los bombardeos de la Luftwaffe, a cómo resistieron, a cómo los británicos dieron sus sartenes, sus ollas y todo para que fabricaran bombas y material armamentístico, apela a esa resistencia de la Segunda Guerra Mundial. Entonces yo aquí no lo he visto, ni en el gobierno, ni en la oposición, ni en los autonómicos, no lo he visto en nadie. El decir, claro, por supuesto que las sanciones, o sea, alguien que defienda, o sea, que nos diga que efectivamente que las sanciones Rusia se las merece, pero eso quiere decir que las vamos a pasar canutas también nosotros. Menos canutas que los rusos, pero lo vamos a notar. Por no terminar de bajón. Va a ser difícil. Y antes de dar la palabra al público, por supuesto, aquí nos encanta también, que somos así como un poco cotillas, pues interesarnos por las trayectorias personales, ¿no?, de los invitados. En tu caso, antes comentábamos, tú tenías clarísimo que si te dedicabas al periodismo era para viajar y eso lo has conseguido. Yo primero tuve claro lo de que quería viajar. Lo del periodismo como manera de viajar y vivir en distintos países vino luego. Era una posibilidad, ¿no? Y entonces, bueno, ¿dónde te has encontrado mejor de los sitios en los que has vivido? Te diría como periodista y no como periodista. Es decir, si tuvieras que decir un país o un momento... A ver, son experiencias completamente distintas, emocional e intelectualmente. Ahora, por ejemplo, se ve que evidentemente la que me dio la oportunidad de ver un mundo completamente distinto, darme cuenta de que esa frase de que el sentido común es el menos común de los sentidos es así, de que la lógica, lo que nos parece lógico, es algo cultural, es algo aprehendido, no es algo natural, porque era un mundo, la Rusia que yo conocí, que se movía y se mueve todavía con una lógica completamente, no completamente, pero muy distinta, ¿no? Entonces, probablemente fue la que, si comparamos tiempo, cantidad de cosas que yo aprendí o que me abrieron los ojos, la más concentrada, la experiencia más concentrada fue esa. ¿Es la que más disfruté? No. ¿Por qué? Primera, porque las cosas funcionan como funcionan y Televisión Española nunca prepara a sus periodistas para dominar el idioma del país al que van, o por lo menos manejarse, con lo cual todos los corresponsales que hemos ido a Moscú
todos hemos tenido que aprender ruso una vez que ya estábamos allí, con mayor o peor fortuna, pero todos, con lo cual eso ya te coarta. Era una de las razones por las que yo no quería ir, pero al final fui. Y eso te produce muchísima inseguridad, porque el tener que pasar, tú oyes a través de un traductor y hablas a través de un traductor, te produce muchísima inseguridad y también te produce síndrome de impostor, de decir, bueno, sí, yo estoy aquí, pero me entero gracias a terceros, ¿no? Y luego también, bueno, la vida no era nada fácil. Yo me acuerdo cuando llegué, lo primero que me decían todos los occidentales: nunca dejes pasar más de 2 meses sin salir de Moscú, aunque sea un fin de semana a Helsinki. Aunque sea un fin de semana a Helsinki, pero tienes que salir porque es como un émbolo, te va presionando, te va presionando, te va presionando, y al final, si eres occidental, petas, y ya en invierno no te digo. Entonces yo de repente me acuerdo un día, lo típico, la impresora que teníamos era nada, muy mediocre, y aquello típico se atasca y un día con... Y dije, llevas casi 3 meses sin salir, momento de ir un fin de semana a Helsinki. Pero también, y lo quiero decir, lo pasé mal porque me afectó muchísimo, yo también era más joven, me afectó muchísimo ver el menosprecio tremendo, inconmensurable, indescriptible del poder hacia los ciudadanos, hacia la vida de los ciudadanos. El concepto ciudadano no existe. Tu vida vale en función del poder que tienes, y si no tienes poder, da igual. Yo, otra constante que tengo es reivindicar siempre y alabar siempre y poner en un pedestal a las madres rusas y también las ucranianas. Es decir, he visto madres ir a Chechenia a secuestrar a sus hijos para luego esconderlos en algún sitio, sobre todo las que vivían en el campo, que pensaban que en el campo los podían esconder mejor. Una pobre madre me vino un día a la corresponsalía de Samara, desde Samara, me vino con una caja de bombones para pedirme que, como yo era la televisión del gobierno, que sacara a su hijo de Rusia antes de que hiciera la mili, porque ir a la mili era como ir a la guerra, y además, y yo intentándole decir que yo era la televisión pública y que, en fin, que independientes del todo tal, pero que no éramos el equivalente de RIA Novosti o de TASS. O sea, yo no era una espía, yo no formaba parte del Ministerio del Interior o del Ministerio de Defensa, y esa mujer no lo podía entender porque se movía todavía con la lógica soviética de que si yo era de la televisión pública, pues yo era un agente del KGB español y que algo podría hacer. Entonces, eso te parte el alma cuando el asalto al teatro en la Dubrovka, toma de rehenes por un grupo terrorista checheno, y Putin pues decide que como se va a cargar a los terroristas, pues se carga todo el teatro. Y entonces de repente ver esas madres y esas hermanas, esas mujeres que iban haciendo el recorrido de hospitales porque no les informaban de si sus parientes que estaban en esa función de teatro estaban vivos, muertos, hospitalizados, y entonces estaban ahí con aguanieve, esto era octubre creo recordar, con aguanieve, 0, -1, -2, 0, ahí aguantando a que saliera alguien del hospital con una lista y a ver si estaba ahí. Si no estaba ahí, al día siguiente o por la tarde se iban a otro. Y ahí, o sea, el desprecio, y por lo tanto ahora esa es la gran ventaja y eso es lo que a veces, a menudo, se escapa al público occidental. Putin tiene una gran ventaja sobre nosotros. Por imperfectas que sean nuestras democracias, por imperfectas que sean, ningún gobierno
puede ir tan lejos como puede ir Putin, porque cualquier gobierno, por poco democrático que sea, no puede usar a sus ciudadanos como carne de cañón, así como así. Cualquier gobierno se tiene que presentar a las elecciones, y no hay ningún país en Europa ni Estados Unidos que tenga a toda la oposición o en la cárcel o en el exilio o muerta. Con lo cual, y eso Putin lo sabe que los occidentales, antes de poner en riesgo la vida de sus ciudadanos, se lo pensarán mucho, porque luego tienen que rendir cuentas y luego tienen que ir a unas elecciones en las que pueden perder, no como él, que las tiene aseguradas, porque ya no queda oposición en Rusia con capacidad de disputarle el poder. Y para él, si no tienes poder, tu vida, pues nada, es que eres literalmente, o sea, aquí esas metáforas de las que tanto abusamos del ajedrez, pero aquí valen. Es decir, para salvar al rey y la reina, que es el Kremlin, los demás somos peones, los entregas, toma, te lo entrego, y el caballo si hace falta, y el alfil, porque aquí cuenta solo otra, iba a decir anécdota, pero no es una anécdota porque no tiene nada de frívolo. Yo estaba ahí, así se estrenó Putin, y esto es importante para entender cómo funciona ese sistema. Septiembre del 99, de repente de madrugada, ¡bum!, unas explosiones y se hunden unos edificios de Moscú y caen así a plomo. ¡Buah! Entonces vamos para allá, eso fue como a las 6, 7 de la mañana, vamos para allá, en el coche, la radio, una de las que acaban de cerrar, Eco de Moscú, uno de los que estaban comentando los atentados dice, pero como a la hora y media, 2 horas del atentado, dice, bueno, clarísimamente estos son unos atentados que tienen detrás la mano del Kremlin, la mano del gobierno, para justificar volver a Chechenia y ya arrasarlo directamente. Lo repito y se me pone la piel de gallina. Y aquello que digo, yo entiendo lo Pravitelstva y tal, digo, repetito. Digo, ha dicho, dice, sí, Ana, tal. Y yo digo, pero a ver, o sea, a las horas ya, y lo decían. Llegamos allí y entonces, bueno, estaba hablando, entonces yo vi, nada, a las 3, 4 horas ya llegaron excavadoras y se lo llevaron todo. O sea, lo de escena del crimen, que luego hay que analizar, nada. Con lo cual luego dijeron, hemos encontrado esto que es el explosivo típico de los chechenos. Dices, ¿pero qué habéis encontrado? Si yo vi las excavadoras a las 3 horas que se lo llevaban todo. Y si había algún muerto dentro se lo llevaba también la pala de la excavadora. ¿Qué me estáis contando? Entonces ahí hablando, unas señoras, y no se me va a olvidar en la vida, que ella me decía lo mismo. Dice, no, pero ¿no habéis escuchado Eco de Moscú? Pues está clarísimo, esto, el Putin este que ahora está de primer ministro lo ha montado para volver a Chechenia y ya porque lo que firmó Yeltsin, Yeltsin se vendió a los chechenos y ahora Irán y se los cargarán de verdad. Y yo dije, mujer, pero es un poco bestia decir eso. Me acuerdo perfectamente, claro, yo le había dicho nombre, me cogió así y me dijo, Ana, ¿quién vivía en estos edificios? Y dije, bueno, cuentan que trabajadores de una fábrica, dice, es decir, nadie. Nadie. Trabajadores de una fábrica, ¿qué poder tienen? Nadie, dice, se pueden cargar más edificios. Y efectivamente cayeron más edificios. ¿Quiero decir con eso que los organizó el gobierno? No voy a ir tan lejos. Pero eso fue el análisis que hacían los propios ciudadanos rusos. Y esa mentalidad sigue ahí. Y sigue ahí porque es cierta, porque son conscientes de que la vida de los ciudadanos, porque es que no está el concepto ciudadano con derechos, no existe, es carne de cañón. Y hay más, o sea, alguien me dijo, Yana, no vale con tener poder, tienes que tener todo el poder. O sea, esto era para no terminar el bajón. Tenemos muy poquito tiempo, pero decimos que es norma de estilo de la casa que se pueda hablar. Yo pediría, eso sí, brevedad. Y es que además sabemos que hay una persona ucraniana, Alexandra, que no sabemos, no la veo, pero sí, ahí. No sé si quieres comentar algo, decir algo, aportar algo.
A mí personalmente me gustaría que sí. Lo primero que yo creo que dar las gracias porque yo creo que es la primera persona que estoy escuchando en estos momentos, en 34 días que es hoy, es la guerra de Ucrania, que dice tanto para mí conocido, tanta la verdad del precio de la vida humana, de lo que yo siempre empiezo de hablar de la guerra, de lo que ha dicho ahora, que para ellos explotar un edificio con sus ciudadanos no tiene ninguna duda. Para Putin no tiene ninguna duda que la vida, bueno, para él no es que duda, no tiene ningún sentido de la vida humana. Y muchas gracias por explicar con muchos detalles, con mucha verdad, porque para mí, si decir la verdad, en España todavía no tengo muy bien definidos los canales que dicen la verdad, porque cada uno me dice, ay, me gusta la tercera, me gusta la primera, me gusta la quinta, me gusta. Y yo no, si decir la verdad, con 20 años que llevo aquí, no defino muy bien quién dice la verdad y quién dice la mentira. Pero aquí mismo, en 34 días, he oído tanta la verdad y tantos ejemplos de la verdad que ha vivido, porque esto hay que vivir. Para sentirlo y para entenderlo hay que vivirlo. Y veo que esta persona de verdad lo ha vivido y lo cuenta lo que ha vivido con sentimiento. Porque entender lo inhumano que existe allí hay que vivirlo. Alexandra, yo te quiero, abusando de ti, porque es fácil imaginar que lo estás pasando muy mal, de una manera que los que no hemos vivido una guerra no nos podemos imaginar. A mí me gustaría que al público que está hoy aquí tú hablaras un poquito de la relación de, por lo menos hasta hace 30 años, la relación tan estrecha. ¿Qué significa ser ruso o ser ucraniano? Las relaciones familiares, las relaciones de conocidos, los vínculos que hay entre ucranianos y rusos. Vamos a ver, es que, ¿sabe qué pasa? Hay muchas vías de lo que se podía hablar, ¿no? En relación de familiares, en relación de los amigos, en relaciones los que nos han creado, porque yo nací en el año 80, yo viví 11 años de Unión Soviética, yo sé que eso obligatoriamente era estudiar ruso, que sé perfectamente hablar en ruso y ucraniano, y en relación de qué tenemos con ellos, es lo que ha dicho, que cuando una hermana llama a su hermana, que ya no hay más cercano en tu vida, ¿no? Y que cuenta que aquí nos están vergonzando, mira mi casa, y le está enseñando por videollamada, y dice, mira mi casa, está destruida, donde has estado tú. Y su hermana que está en Rusia dice, no, es que aquí están contando que allí solamente atacan las bases militares. Y no lo creen. ¿Por qué? Porque durante 22 años le están comiendo la cabeza. Y la gente que vive allí está totalmente comida de la mentira muy organizada durante muchos años. Alexandra, sí, yo me refería sobre todo a que por una serie de razones en las que no es ajena la rusificación forzada de Ucrania por parte de Stalin, realmente es muy difícil que en una familia rusa no tengan algún conocido o algún familiar ucraniano, y a la inversa, que es difícil encontrar una familia ucraniana que no tiene algún vínculo con rusos. Sí, porque ya empezando por la Segunda Guerra Mundial, donde se movía la gente de este a oeste de un lado para otro, pues allí ya se formaban muchas familias que se quedaban, unos en Kharkiv, otros que se volvían a Polonia. Pues en estas épocas, en los años 40, yo creo,
que ya se movía mucho este vínculo que hay con Rusia y bueno, que siempre éramos, como han dicho, muy amigos, muy en soviético, muy, como se llamaban, hermanos, que ahora digo todo menos hermanos. Y todo menos algo parecido, yo creo que después de todo lo que está pasando nunca nos van a confundir Ucrania y Rusia, porque yo cuando llegué aquí, muchos me decían, de Ucrania, bueno, pues al lado de Rusia, ¿no? Es como era al lado de algo, no era un país. Pero bueno, me hace una pregunta, yo lo entiendo que los vínculos sí hay y yo por las gracias no tengo a nadie en Rusia. Yo tengo más por parte de Polonia, porque bueno... Leópolis está ya muy pegado a Polonia. Además, mi abuela en los años 40 viajó a Kharkiv y después de un año volvió a Leópolis y ya me contaba cómo funcionaba una parte y cómo funcionaba nuestra en los años 40. Así que los vínculos habrá, pero yo no sé cómo van a terminar las familias. Yo creo que después de lo que está pasando, explicar que nos están bombardeando y que todo y no los creen y seguir... No sé. ¿A quién tienes en Ucrania? A mi madre, a mi abuelo y a mi hermano. Sin posibilidades de salir. Suerte. Muchas gracias. Yo el otro día oí al señor Margallo y a otros jubilados, digamos, políticos, decir que sería muy difícil acusar a Putin de criminal de guerra. Y me pregunto, ¿qué es lo que se necesita para acusar a un dirigente político de criminal de guerra después de lo que estamos viendo? Después de lo que hemos visto, después de lo que estamos viendo. No lo puedo entender. Hasta Amnistía Internacional está acusando de crímenes contra la humanidad. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? La verdad es que después en las guerras de Serbia costó mucho acusar a ese criminal de guerra de criminal de guerra. Incluso hubo intelectuales que lo apoyaron. Esa es la primera pregunta. Y luego quería decir también que hay una narración, hay un relato que ostenta la izquierda, un cierto tipo de izquierda, que está intentando, si no justificar, que ya sería muy fuerte, es encontrar una cierta causalidad entre lo del Donbass y esta atrocidad de invasión. Entonces, esgrimen, quería saber, esgrimen esos 8 años de conflicto y esgrimen 14.000 muertos. Yo he visto hasta vídeos de cementerios de niños, vídeos de cubanos que explican, es decir, que explican todo eso. Yo entiendo perfectamente que esos 14.000 muertos no pueden venir de muertos prorrusos por los nazis ucranianos. Sé que eso no ha sido así, pero eso lo compra mucha gente de la izquierda de este país también. ¿Es que Putin ha esgrimido este argumento de causalidad para justificar la invasión a los rusos? Porque es verdad que esto es una dictadura, pero algún argumento ha tenido que decir, y al ejército, ¿cómo ha dicho? ¿Qué vais a hacer? Que vosotros sois tropas que tenéis 18 o 20 años, vais a... No se lo ha dicho. No se lo ha dicho. Lo sabían los generales, pero la tropa no. La tropa se ha enterado sobre la marcha o les había dicho lo oficial y de repente, claro, se ven que no están matando nazis, que están... supongo que habéis visto también esas imágenes de columnas de tanques que llegan a un pueblo y sale la gente con la bolsa de la compra o las manos simplemente así en alto y los paran. Y claro, esos soldados no disparan, porque dicen, claro, si veníamos a desmilitarizar y a matar nazis y nos encontramos aquí con señoras de la compra y abuelos y gente desarmada con las manos en alto, porque vamos a disparar. Pues que a la mayoría
a la mayoría no les han dicho nada. Eso por una parte, lo cual concuerda perfectamente con eso que os decía antes, rendir cuentas, ¿para qué? Luego, lo de acusación de criminal de guerra. Claro, estamos hablando de un tribunal, estamos hablando del Tribunal de La Haya. Entonces, como todas las cosas que van con los tribunales, es lo de las leyes, los argumentos legales y los abogados. Es decir, no tiene abogados solo la Fiscalía, la acusación, tiene abogados también la defensa. Entonces, hay que armar bien las acusaciones. Entonces, por ejemplo, el caso de la maternidad, pues habrá que documentar bien que era la maternidad, que efectivamente y deliberadamente se dio la orden. O sea, no es fácil, pero no es fácil porque no estemos convencidos de ello, para entendernos, desde un punto de vista político. No es fácil porque eso tiene que resistir un tribunal internacional y entonces, previamente, hay que armar un sumario bien armado. Y luego hay otra cuestión, que además, después de las palabras de Biden el otro día en Varsovia, dentro o fuera de guión, da igual, es que quienes están negociando dicen que hay una serie de lenguaje que mejor, mientras se está negociando, evitar. No vaya a ser que se rebote, por hablar de una manera coloquial, se rebote más de lo que ya está, ¿no? Es decir, está el argumento político de no usar determinado lenguaje por parte de Occidente y luego están las razones esas que primero, como en cualquier juicio, habrá que armar bien el sumario. Entonces, a ti te puede parecer una salvajada, pero entonces hay, como dicen en el derecho anglosajón, hay que probar más allá de la duda razonable que se ha cometido un crimen. Entonces, por ejemplo, lo de la maternidad, pues tienes que fehacientemente demostrar que eso era una maternidad, que no había, como ha sido la versión oficial rusa, milicias ahí de los Azov, que son estos ultranazis sanguinarios ahí, que tenían rehenes de escudos humanos a las madres y las criaturas. Demostrar que las bombas que cayeron eran rusas y que cayeron ahí deliberadamente, no por error. Entonces, todo eso lo tienes que documentar para que luego en La Haya te aguante el contraargumento de la defensa. Bueno, se nos acaba el tiempo, podríamos estar horas y horas, pero bueno, estos señores tendrán que cerrar. Exacto. Muchísimas gracias, Ana, yo creo que ha sido muy iluminador. Y bueno, te llevas nuestro cariño, el recuerdo de Delibes, que hoy hemos hablado un poco de nuestro inspirador. Vosotros tenéis toda mi gratitud por invitarme, por escucharme, por llenar esta sala. No tengo más que palabras de gratitud. Muchas gracias. Pido un aplauso.